¿Alguna vez te has preguntado por qué aquellos que son llamados por Dios, los elegidos, enfrentan tantas pruebas y sufrimientos? ¿Por qué pareciera que, mientras más cerca estamos de Dios, más desafíos llegan a nuestra vida? La Biblia no nos deja sin respuestas. Desde el principio, vemos que Dios tiene un propósito especial para aquellos que Él ha escogido, y ese propósito muchas veces incluye pasar por pruebas que moldean nuestro carácter y fortalecen nuestra fe. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, encontramos una advertencia para los hijos de Dios. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si les aconteciera algo extraño. Esto nos enseña que las pruebas no son una coincidencia, sino parte del plan perfecto de Dios para nuestra vida. A través de este video, exploraremos 5 razones bíblicas que explican por qué los elegidos sufren más. Veremos cómo estas pruebas, lejos de ser un castigo, son una señal de que Dios está trabajando en nosotros, llevándonos a un propósito mayor. Quédate hasta el final, porque encontrarás esperanza y fortaleza en la palabra de Dios, que nos asegura que este sufrimiento es temporal y conduce a una gloria eterna. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. La Biblia nos muestra que los elegidos de Dios son probados en su fe, no como una forma de castigo, sino como un proceso de purificación que tiene un propósito eterno. Así como el oro es refinado en el fuego para eliminar las impurezas y revelar su verdadera pureza, los hijos de Dios enfrentan pruebas para fortalecer y purificar su fe. Este proceso, aunque difícil, nos lleva a una relación más profunda con Dios y nos prepara para los planes que Él tiene para nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice: para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Este versículo nos recuerda que la fe que es probada en el fuego de las dificultades es de mayor valor que el oro. Las pruebas son una herramienta que Dios usa para desarrollar en nosotros una fe inquebrantable, una fe que no depende de las circunstancias, sino que confía plenamente en su poder y fidelidad. La historia de Job es un ejemplo poderoso de cómo las pruebas pueden ser usadas para fortalecer nuestra fe. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero enfrentó pérdidas inimaginables, sus bienes, su salud e incluso sus hijos. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, Job declaró en el capítulo 23, versículo 10: pero Él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como oro. Job entendió que las pruebas no eran el final de su historia, sino una parte del plan de Dios para su vida. Las pruebas también nos enseñan a depender completamente de Dios. Cuando enfrentamos dificultades que están fuera de nuestro control, somos llevados a clamar a Dios en oración, a buscar su dirección y a confiar en que Él tiene el poder para sostenernos. En el Salmo capítulo 34, versículo 19, se nos recuerda: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Esto significa que aunque las pruebas sean inevitables, también son temporales, y Dios siempre provee una salida y una solución en su tiempo perfecto. Otro aspecto importante de la prueba de la fe es que nos permite ver nuestra verdadera condición espiritual. A menudo, cuando las cosas van bien, podemos pensar que nuestra fe es fuerte y sólida. Sin embargo, las pruebas revelan si realmente confiamos en Dios o si dependemos de nuestras propias fuerzas. Es en medio de las dificultades donde aprendemos a soltar nuestras propias estrategias y a entregarnos completamente a la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Este es un llamado a poner nuestra confianza en Dios
incluso cuando no entendemos el propósito de las pruebas. Las pruebas no solo purifican nuestra fe, sino que también producen en nosotros perseverancia y madurez espiritual. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 dice: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, porque saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Esto nos muestra que el sufrimiento tiene un propósito: transformarnos a la imagen de Cristo y prepararnos para cumplir su propósito en nuestra vida. Un ejemplo adicional lo encontramos en Abraham, quien fue probado en su fe cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Este era un acto que parecía ir en contra de las promesas de Dios, ya que Isaac era el hijo a través del cual Dios había prometido multiplicar su descendencia. Sin embargo, Abraham confió en Dios, creyendo que Él era capaz incluso de resucitar a los muertos. En Génesis capítulo 22, versículo 12, Dios le dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. La fe de Abraham fue probada y demostrada como genuina, y Dios lo bendijo grandemente por su obediencia. Por último, es importante recordar que las pruebas no solo fortalecen nuestra relación con Dios, sino que también tienen el poder de impactar a quienes nos rodean. Cuando enfrentamos pruebas con fe y confianza en Dios, damos un testimonio poderoso de su fidelidad y amor. Otros pueden ser alentados por nuestra perseverancia y llegar a conocer a Dios a través de nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 8 y 9 dice: Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Estas palabras son un recordatorio de que, aunque enfrentemos pruebas, nunca estamos solos, porque Dios está con nosotros en cada paso del camino. Cada prueba que enfrentamos tiene un propósito divino, y al permitir que Dios refine nuestra fe como el oro, nos preparamos para las bendiciones y responsabilidades que Él tiene reservadas para nosotros. Al igual que el oro es más valioso después de pasar por el fuego, nuestra fe se convierte en un testimonio precioso y duradero de la obra de Dios en nuestras vidas. La disciplina de Dios es una de las maneras más claras en que Él muestra su amor hacia sus hijos. Aunque a menudo puede ser difícil de aceptar, la Biblia nos enseña que la disciplina no es un castigo cruel, sino una herramienta divina para corregir, guiar y moldear a los que Él ama. La disciplina es una señal de que somos hijos legítimos de Dios y de que Él está activamente involucrado en nuestra vida para transformarnos según su propósito. Hebreos capítulo 12 versículos 5 al 6 dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Este pasaje nos deja claro que la disciplina es una expresión directa del amor de Dios. Al igual que un padre corrige a su hijo para enseñarle lo que es correcto, Dios nos corrige para apartarnos del pecado y llevarnos por el camino de la justicia. La disciplina de Dios puede manifestarse de muchas maneras: a través de circunstancias difíciles, la corrección de su palabra, o incluso mediante la convicción del Espíritu Santo en nuestro corazón. En todos estos casos, el objetivo es el mismo: llevarnos a una relación más profunda con Él y alejarnos de lo que puede dañarnos espiritualmente. Proverbios capítulo 3 versículos 11 y 12 dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama, como un padre a un hijo, en quien se deleita. Un ejemplo claro de la disciplina de Dios se encuentra en la historia del pueblo de Israel. A lo largo del Antiguo Testamento, vemos cómo Dios permitió que Israel enfrentara dificultades como resultado de su desobediencia.
Sin embargo, estas pruebas no fueron el fin de la relación de Dios con su pueblo. Al contrario, eran un llamado a arrepentirse y regresar a Él. En el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 11, Dios asegura a su pueblo: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esto muestra que incluso en medio de la disciplina, el propósito de Dios es restaurar y bendecir. Otro aspecto importante de la disciplina divina es que nos ayuda a desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Romanos capítulo 8 versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto significa que la disciplina no solo corrige nuestras acciones, sino que también moldea nuestro corazón y nuestro carácter, para que reflejemos la naturaleza de Jesús en nuestra vida diaria. La disciplina también nos enseña la importancia de la obediencia. A menudo, enfrentamos las consecuencias de nuestras decisiones cuando desobedecemos los mandamientos de Dios. Estas experiencias nos llevan a valorar la sabiduría de su palabra y a buscar su guía en cada área de nuestra vida. Deuteronomio capítulo 8, versículo 5 dice: reconoce en tu corazón que, así como un hombre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina. Este reconocimiento nos ayuda a aceptar la corrección de Dios con humildad y gratitud, sabiendo que su intención es siempre para nuestro bien. El ejemplo de Jonás es una ilustración poderosa de cómo Dios usa la disciplina para redirigirnos hacia su propósito. Cuando Jonás desobedeció el mandato de Dios de ir a predicar a Nínive, fue confrontado con una serie de eventos que lo llevaron a arrepentirse y a cumplir con la misión que Dios le había encomendado. En Jonás capítulo 2 versículo 7, él clama: cuando en mí desfallecía mi alma, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. La experiencia de Jonás muestra que incluso en medio de la disciplina, Dios está presente, escuchando nuestras oraciones y dispuesto a restaurarnos. Además, la disciplina produce frutos de justicia y paz en nuestra vida. Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aunque el proceso puede ser doloroso, el resultado final es una vida que glorifica a Dios y que está en sintonía con su voluntad. Es importante recordar que la disciplina de Dios nunca es destructiva. A diferencia del castigo humano, que a menudo puede estar motivado por la ira o el deseo de venganza, la disciplina divina siempre tiene un propósito redentor. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, dice: el gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Incluso en los momentos de disciplina, Dios muestra su misericordia y su fidelidad hacia nosotros. Por último, la disciplina de Dios nos prepara para cumplir con su llamado en nuestra vida. Al igual que un atleta se somete a un entrenamiento riguroso para alcanzar sus metas, los hijos de Dios son formados a través de la disciplina para cumplir con los planes que Él ha diseñado para ellos. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 17 dice: a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esto nos asegura que cada corrección, cada prueba y cada desafío tienen un propósito: equiparnos para ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Aceptar la disciplina de Dios con humildad y gratitud nos permite crecer espiritualmente y experimentar la plenitud de su amor en nuestra vida. Es un recordatorio constante de que somos sus hijos, de que Él se deleita en nosotros y de que está comprometido a guiarnos hacia una vida que refleje su gloria y su propósito eterno. Una de las razones más profundas por las que los elegidos sufren más
es porque son llamados a identificarse con Cristo en su sufrimiento. Este llamado no es fácil, pero es un privilegio que nos acerca al propósito eterno de Dios y nos transforma a la imagen de su Hijo. La Biblia nos enseña que los seguidores de Cristo comparten no solo en su gloria futura, sino también en los padecimientos que Él vivió mientras estuvo en la tierra. En Filipenses capítulo 3, versículo 10, el apóstol Pablo escribe: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Estas palabras nos revelan que el sufrimiento no es un accidente en la vida del cristiano, sino una manera de experimentar una unión más profunda con Cristo. Al compartir en sus padecimientos, somos moldeados en carácter, fe y perseverancia. Jesús mismo advirtió a sus discípulos que seguirle implicaría enfrentar el sufrimiento. En Juan capítulo 15, versículo 20, les dijo: si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Estas palabras no eran solo un aviso, sino una invitación a confiar en que Él estaría con ellos en medio de las pruebas. De manera similar, hoy somos llamados a aceptar las dificultades como parte de nuestra jornada de fe, sabiendo que Cristo camina a nuestro lado. La identificación con Cristo en su sufrimiento nos enseña a depender completamente de Dios. Cuando enfrentamos pruebas que están más allá de nuestra capacidad, aprendemos a clamar a Dios y a buscar su fortaleza. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, Pablo comparte la respuesta de Dios a su clamor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras nos recuerdan que en nuestras debilidades Dios se glorifica y su poder se hace evidente. Un ejemplo claro de identificación con el sufrimiento de Cristo lo encontramos en la vida de los apóstoles. Después de la resurrección de Jesús, ellos enfrentaron persecuciones, prisiones y hasta la muerte por causa del Evangelio. En Hechos capítulo 5, versículo 41, se nos dice que los apóstoles salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Este gozo no provenía de las circunstancias, sino de saber que estaban participando en el plan redentor de Dios. El sufrimiento también nos permite ser testigos del amor y la fidelidad de Dios en medio de las pruebas. Cuando soportamos dificultades con fe, mostramos al mundo que nuestra esperanza no está en las cosas terrenales, sino en las promesas eternas de Dios. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21, se nos recuerda: para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Este versículo nos anima a ver nuestras pruebas como una oportunidad para reflejar el carácter de Cristo. Otro aspecto importante de la identificación con Cristo en su sufrimiento es que nos ayuda a comprender mejor el sacrificio que Él hizo por nosotros. Al experimentar nuestras propias pruebas, aunque sean pequeñas en comparación con lo que Jesús soportó, ganamos una mayor apreciación por su amor incondicional y su disposición a dar su vida por nuestra salvación. En Isaías capítulo 53, versículo 5, se profetiza acerca de Cristo: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta realidad nos lleva a responder con gratitud y adoración. La identificación con los padecimientos de Cristo también nos prepara para la gloria futura. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice: considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Esta promesa nos llena de esperanza, recordándonos que las pruebas que enfrentamos aquí en la tierra son temporales y que la recompensa eterna supera cualquier dolor que podamos experimentar. Además, el sufrimiento nos enseña a consolar a otros que están pasando por situaciones similares. En 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 4, Pablo escribe:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Esta enseñanza nos muestra que las pruebas no solo tienen un propósito personal, sino también comunitario, ya que nos capacitan para ministrar a otros. La identificación con Cristo en su sufrimiento también nos fortalece espiritualmente. A través de las pruebas, aprendemos a perseverar y a confiar en la fidelidad de Dios. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 3 dice: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, porque saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Esta perseverancia nos transforma y nos prepara para cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Por último, aunque las pruebas sean difíciles, podemos encontrar consuelo en saber que no estamos solos. Cristo no solo nos llama a seguir sus pasos, sino que también nos promete su presencia constante. En Mateo capítulo 28, versículo 20, Jesús declara: Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Este recordatorio nos da la fuerza para enfrentar cualquier sufrimiento, sabiendo que Dios está con nosotros y que su propósito se cumplirá en nuestra vida. Una de las razones por las que los elegidos de Dios enfrentan mayor sufrimiento es porque el enemigo, Satanás, dirige sus ataques específicamente hacia ellos. Esto ocurre porque los escogidos representan la obra redentora de Dios en la tierra y son instrumentos clave en sus planes. Desde el principio, la Biblia nos muestra que el enemigo busca constantemente destruir, desanimar y apartar a los hijos de Dios de su propósito. En Efesios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo explica: Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Este pasaje nos recuerda que las pruebas que enfrentamos no son únicamente físicas o circunstanciales, sino que hay una batalla espiritual detrás de cada desafío. Satanás busca atacar nuestra fe, sembrar dudas y alejarnos de nuestra relación con Dios. Uno de los ataques más comunes del enemigo es la tentación. En el libro de Génesis, vemos cómo Satanás tentó a Eva en el jardín del Edén utilizando el engaño para hacerla desobedecer a Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: ¿Con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del jardín? Este ataque no fue casual, fue dirigido hacia los primeros seres humanos creados a imagen de Dios, con el propósito de destruir la comunión perfecta que tenían con Él. De manera similar, los elegidos de hoy enfrentan tentaciones diseñadas para alejarlos del camino de la obediencia. Otro ataque significativo es la acusación. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, Satanás es descrito como el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. El enemigo utiliza la culpa y la condenación para hacernos sentir indignos del amor y la gracia de Dios. Sin embargo, los escogidos tienen una defensa poderosa en Cristo, quien intercede por ellos ante el Padre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El enemigo también utiliza el sufrimiento como una herramienta para tratar de destruir la fe de los escogidos. Esto se evidencia claramente en la historia de Job. Satanás pidió permiso a Dios para probar a Job, argumentando que su fidelidad dependía de las bendiciones materiales que había recibido. En Job capítulo 1, versículo 12, Dios le dijo a Satanás: Todo lo que tiene está en tu poder, solamente no pongas tu mano sobre él. A pesar de perder todo lo que tenía, Job mantuvo su fe,
declarando en el capítulo 1, versículo 21: El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esta historia muestra que, aunque el enemigo ataque, Dios siempre tiene el control y usa incluso las pruebas más difíciles para su gloria y nuestro bien. Además, el enemigo busca sembrar miedo y desánimo en los corazones de los elegidos. Esto se ve en la historia de Elías, quien después de enfrentarse valientemente a los profetas de Baal, huyó al desierto por temor a Jezabel. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, Elías clamó: Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Sin embargo, Dios no lo abandonó en su momento de debilidad, sino que lo fortaleció y lo renovó para que continuara con su misión. Este relato nos recuerda que, aunque el enemigo intente debilitarnos con el temor, Dios está siempre presente para sostenernos. Los ataques del enemigo también incluyen la persecución. Jesús advirtió a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 20: Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. La persecución es una realidad para los elegidos, ya que representan una amenaza para el reino de las tinieblas. Sin embargo, esta persecución no es una señal de derrota, sino una confirmación de que estamos caminando en obediencia a Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, Pablo afirma: Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. A pesar de la intensidad de los ataques del enemigo, los escogidos tienen la promesa de que Dios les dará la victoria. En Romanos capítulo 8, versículo 37, Pablo declara: En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta promesa no significa que no enfrentaremos pruebas, sino que, a través de ellas, Dios nos fortalecerá y nos llevará a superar cualquier obstáculo. Dios también nos equipa con las armas espirituales necesarias para resistir al enemigo. Efesios capítulo 6, versículos 13 al 17, describe la armadura de Dios, que incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estas herramientas nos permiten resistir los ataques del enemigo y mantenernos firmes en nuestra fe. Es crucial recordar que los ataques del enemigo no tienen la última palabra en la vida de los elegidos. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: Sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. La clave para vencer los ataques del enemigo es someterse completamente a Dios, confiar en su poder y utilizar las armas espirituales que Él nos ha dado. Aunque el enemigo intente destruirnos, la victoria final pertenece a Dios. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, se nos da la esperanza de un futuro donde no habrá más dolor ni sufrimiento. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esta promesa nos llena de fortaleza y nos recuerda que, aunque los ataques sean difíciles, están limitados al tiempo presente y no pueden separarnos del amor de Dios. Cada ataque del enemigo es una oportunidad para que los escogidos se aferren más a Dios, confíen en su poder y crezcan en su relación con Él. La batalla es real, pero también lo es la presencia y la fidelidad de Dios, quien nunca abandona a sus hijos. El sufrimiento en la vida de los escogidos no es un accidente ni un castigo arbitrario. En la soberanía de Dios, cada prueba tiene un propósito específico. La Biblia nos muestra que Dios utiliza el sufrimiento como una herramienta para llevar a cabo su plan eterno en la vida de aquellos que le aman. Este propósito puede incluir la purificación de nuestro carácter, el fortalecimiento de nuestra fe, la preparación para un llamado mayor y la manifestación de su gloria. En Romanos capítulo 8, versículo 28, Pablo declara: Sabemos que en todas las cosas
Dios obra para el bien de aquellos que lo aman, quienes han sido llamados conforme a su propósito. Este versículo es una poderosa verdad que nos asegura que, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas, Dios está trabajando para nuestro bien. No significa que todo lo que enfrentamos sea bueno en sí mismo, sino que Dios puede transformar cualquier circunstancia para cumplir su propósito divino. Uno de los propósitos principales del sufrimiento es la purificación de nuestro carácter. A través de las pruebas, Dios elimina las impurezas de nuestro corazón, como el orgullo, la autosuficiencia y el apego a las cosas del mundo. Malaquías, capítulo 3, versículo 3, describe a Dios como un refinador que purifica la plata. Él se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los hijos de Leví y los refinará como el oro y la plata. Este proceso, aunque doloroso, produce un carácter semejante al de Cristo y nos prepara para cumplir con el llamado de Dios en nuestras vidas. El sufrimiento también tiene el propósito de fortalecer nuestra fe. Cuando enfrentamos dificultades, somos llevados a confiar plenamente en Dios y a depender de su fuerza en lugar de la nuestra. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, Pablo comparte cómo Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Las pruebas nos enseñan que, aunque somos débiles, el poder de Dios se manifiesta en nosotros, y esto nos lleva a una fe más sólida y profunda. Otro propósito del sufrimiento es prepararnos para el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Antes de que José pudiera convertirse en el gobernador de Egipto y salvar a su familia durante una hambruna, tuvo que pasar por años de pruebas, incluyendo ser vendido como esclavo y ser encarcelado injustamente. Sin embargo, José reconoció el propósito divino detrás de su sufrimiento. En Génesis capítulo 50, versículo 20, les dijo a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para que se cumpla lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente». Esta historia nos enseña que las pruebas no son el fin, sino un medio para cumplir los planes de Dios. El sufrimiento también nos ayuda a desarrollar perseverancia y esperanza. En Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4, Pablo dice: «Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza». Estas cualidades son esenciales para vivir una vida que glorifique a Dios y para enfrentar los desafíos con una perspectiva celestial. La esperanza que obtenemos a través del sufrimiento nos permite mirar más allá de las circunstancias temporales y enfocarnos en las promesas eternas de Dios. Dios también utiliza el sufrimiento para manifestar su gloria en nuestras vidas. En Juan, capítulo 9, los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de un hombre que había nacido ciego, preguntando si su ceguera era el resultado de su pecado o el de sus padres. Jesús respondió en el versículo 3: «No es que pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él». Esta respuesta nos muestra que, a veces, las dificultades en nuestra vida son una oportunidad para que Dios demuestre su poder y amor de una manera que impacte no solo a nosotros, sino también a quienes nos rodean. El sufrimiento también nos enseña a compadecer y consolar a otros. En 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 4, Pablo dice: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios». Las experiencias dolorosas nos capacitan para ser instrumentos de consuelo y esperanza en la vida de otros, reflejando el amor de Dios en nuestras acciones. El propósito divino en el sufrimiento también incluye llevarnos a una comunión más íntima con Dios. En los momentos de dolor,
somos llamados a buscar a Dios de una manera más profunda y a depender de su presencia. En Salmos capítulo 34, versículo 18, se nos asegura: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Este versículo nos recuerda que Dios no nos abandona en nuestras pruebas, sino que está cerca de nosotros, ofreciendo su consuelo y fortaleza. El sufrimiento también tiene un propósito eterno. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17, Pablo escribe: porque esta leve tribulación momentánea produce para nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Este versículo nos ayuda a entender que las pruebas que enfrentamos en esta vida son temporales, en comparación con la gloria eterna que Dios tiene reservada para nosotros. Esto nos da la perspectiva necesaria para perseverar con fe y confianza, sabiendo que cada sufrimiento tiene un propósito eterno en el plan de Dios. El sufrimiento en la vida de los escogidos no es en vano. Es un proceso a través del cual Dios trabaja para transformar nuestra vida, fortalecer nuestra fe y cumplir su propósito eterno. Aunque a veces no entendamos el porqué de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está obrando en todo para nuestro bien y su gloria. Al aceptar este propósito divino, podemos enfrentar las dificultades con esperanza, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Una de las mayores verdades que encontramos en la palabra de Dios es que el sufrimiento de los escogidos no es en vano. Dios promete que aquellos que perseveran en la fe y permanecen firmes en medio de las pruebas recibirán una recompensa eterna. Esta esperanza no solo nos sostiene en los momentos más difíciles, sino que también nos da una perspectiva celestial que transforma la manera en que enfrentamos las dificultades. En Santiago capítulo 1, versículo 12, se nos dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Esta promesa de la corona de la vida es un recordatorio de que las pruebas terrenales son temporales y que hay una recompensa eterna reservada para los que permanecen fieles a Dios. La esperanza en la recompensa futura nos ayuda a soportar el sufrimiento con una actitud de fe y confianza. En Romanos capítulo 8, versículo 18, el apóstol Pablo declara: considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Estas palabras nos recuerdan que, aunque el dolor y las dificultades puedan parecer abrumadores en el momento, la gloria que Dios ha preparado para nosotros supera cualquier sufrimiento que podamos experimentar. La Biblia también nos muestra que Dios utiliza las pruebas para fortalecer nuestra esperanza. En Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, Pablo escribe: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este pasaje nos enseña que el sufrimiento no solo desarrolla nuestro carácter, sino que también refuerza nuestra esperanza en las promesas de Dios. El ejemplo de Jesús es el mayor testimonio de cómo la perseverancia en medio del sufrimiento conduce a la recompensa eterna. Hebreos capítulo 12, versículo 2, nos anima a fijar nuestra mirada en Él. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús soportó el sufrimiento de la cruz con la certeza de que su sacrificio traería redención y reconciliación para la humanidad. Su victoria nos da esperanza y nos inspira a perseverar en nuestra propia jornada. La esperanza también nos permite enfrentar el sufrimiento con gozo. En 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7, se nos dice: en lo cual ustedes se regocijan, aunque ahora por un poco de tiempo,
si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Este gozo no es superficial, ni depende de nuestras circunstancias. Es un gozo que proviene de saber que Dios está obrando en nosotros y que su propósito se cumplirá. La promesa de la recompensa eterna también nos da la fortaleza para resistir las tentaciones que puedan surgir en medio del sufrimiento. Cuando enfrentamos dificultades, es fácil caer en la tentación de abandonar nuestra fe o buscar soluciones fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, la palabra nos anima a permanecer firmes. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, Pablo exhorta: Así que, hermanos míos amados, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Este versículo nos asegura que cada esfuerzo, cada acto de fe y cada paso de obediencia tiene un propósito y una recompensa eterna. Además de la recompensa celestial, Dios también promete su presencia y su fortaleza en medio del sufrimiento. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa nos da consuelo y nos recuerda que no enfrentamos nuestras pruebas solos. Dios está con nosotros, sosteniéndonos y guiándonos en cada paso del camino. La esperanza también nos capacita para consolar y alentar a otros que están pasando por pruebas similares. En 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 4, Pablo escribe: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Este llamado a compartir la esperanza que hemos recibido nos recuerda que nuestras pruebas pueden ser una bendición para otros. Finalmente, la esperanza y la recompensa no solo nos sostienen en el presente, sino que también nos preparan para la eternidad. En Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 al 4, Juan describe la promesa final de Dios. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él habitará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Este pasaje nos llena de esperanza al recordarnos que llegará el día en que toda tristeza y sufrimiento serán eliminados para siempre. Perseverar en el sufrimiento no es fácil, pero la esperanza y las promesas de Dios nos dan la fuerza para seguir adelante. Cada prueba que enfrentamos tiene un propósito eterno, y Dios, en su fidelidad, no solo nos sostiene en medio del sufrimiento, sino que también nos asegura que la recompensa que nos espera es mucho mayor que cualquier dolor que podamos experimentar en esta vida. La esperanza en su promesa es un ancla firme que nos guía hacia la victoria. El sufrimiento es una experiencia inevitable en la vida de los escogidos, pero la Biblia nos enseña que nunca es un acto vacío o sin sentido. Cada prueba, cada dificultad y cada momento de dolor están tejidos en el plan perfecto de Dios para moldearnos, transformarnos y acercarnos a su propósito eterno. Reflexionar sobre el sufrimiento desde una perspectiva bíblica nos ayuda a comprender que, aunque no siempre podamos ver el propósito inmediato, podemos confiar en que Dios tiene el control absoluto. En Romanos, capítulo 8, versículo 28, encontramos una verdad fundamental. Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de aquellos que lo aman, quienes han sido llamados conforme a su propósito. Esta declaración
nos asegura que incluso las circunstancias más dolorosas son parte del diseño divino, destinadas a obrar en nuestro favor espiritual. Este entendimiento no elimina el dolor, pero nos da esperanza para caminar con fe y confianza en medio de las pruebas. El sufrimiento nos enseña a depender completamente de Dios. En nuestra fragilidad, nos damos cuenta de que no podemos enfrentar las dificultades por nuestras propias fuerzas. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo escribe sobre la respuesta de Dios a su clamor en medio de una prueba. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras son un recordatorio de que el sufrimiento no nos aleja de Dios, sino que nos lleva a depender más de su gracia y fortaleza. Un aspecto crucial del sufrimiento es que nos purifica y nos acerca a la santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 10 dice: Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Así como el fuego purifica el oro, el sufrimiento elimina las impurezas de nuestro carácter y nos transforma para reflejar la imagen de Cristo. Este proceso de purificación puede ser doloroso, pero produce frutos de justicia y paz en nuestra vida. El sufrimiento también nos permite experimentar la consolación de Dios de una manera profunda e íntima. En Salmos capítulo 34, versículo 18, se nos asegura: Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En nuestros momentos más oscuros, descubrimos que Dios está presente, caminando con nosotros, sosteniéndonos y llenándonos de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Además, el sufrimiento nos prepara para consolar a otros. En 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 4, Pablo dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Este llamado a compartir el consuelo divino nos recuerda que nuestras pruebas no solo tienen un propósito personal, sino también comunitario. El sufrimiento también nos lleva a valorar la esperanza eterna que tenemos en Cristo. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17, Pablo escribe: Porque esta leve tribulación momentánea produce para nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Este versículo nos ayuda a mantener la perspectiva correcta, recordándonos que nuestras pruebas en esta vida son temporales, en comparación con la gloria eterna que nos espera en el cielo. Otro aspecto importante del sufrimiento es que nos enseña la obediencia. Hebreos capítulo 5, versículo 8, nos dice que incluso Jesús aprendió obediencia por lo que padeció. Si el Hijo de Dios fue perfeccionado a través del sufrimiento, nosotros, como sus seguidores, también somos llamados a aprender a obedecer a Dios en medio de las pruebas. La obediencia en tiempos de dificultad nos fortalece espiritualmente y nos prepara para cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. El sufrimiento también nos capacita para participar en los padecimientos de Cristo. En Filipenses capítulo 3, versículo 10, Pablo expresa su deseo de conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Compartir en los sufrimientos de Cristo nos permite identificarnos más plenamente con Él y experimentar su presencia de una manera profunda y transformadora. Por último, el sufrimiento nos recuerda que no estamos solos. Dios nos ha dado al Espíritu Santo como nuestro consolador y guía. En Juan capítulo 14, versículo 16, Jesús promete: Yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. La presencia constante del Espíritu Santo nos fortalece y nos da la seguridad de que nunca enfrentaremos nuestras pruebas sin la ayuda divina. El sufrimiento, aunque doloroso, es una herramienta que Dios usa para moldear nuestra vida
y llevarnos más cerca de Él. Nos enseña a depender de su gracia, a confiar en su fidelidad y a esperar con gozo las recompensas eternas que Él ha prometido. Cada prueba que enfrentamos tiene un propósito divino, y al abrazar esta verdad, podemos caminar con esperanza y fe, sabiendo que Dios está obrando en nosotros para cumplir su plan eterno. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.